Podcast Bella Ciao. Estamos con Vito Amalfitano, actualmente concejal del Frente de Todos del municipio del Partido de General Pueyrredón, pero bueno, además es un destacado periodista de la ciudad de Mar del Plata, con especialidad en el deporte, autor de por lo menos 2 libros, ha cubierto infinidad de mundiales de fútbol y es una persona que tiene además un lazo permanente con Italia. Vito Amalfitano, gracias por esta charla desde Bella Ciao Radio Web, desde todos los italianos de América Meridional para el mundo. ¿Cómo estás? Hola Hernán, un gusto saludarte, a Bella Ciao, a todos los amigos y amigas de América Meridional para el mundo, para Italia. La verdad que es muy grato comunicarme con ustedes por lo que significa todo lo que tiene que ver con Italia conmigo, como hijo de italiano, ¿no? Claro, bueno, desde tu nombre ya claramente Uh-huh. la italianidad se transmite. Contame vos tu vínculo particular con la italianidad, más allá de que sos marplatense de pura cepa. Bueno, mi viejo vino de Italia en el año 51. Él nació en Forio d'Ischia. Forio es uno de las intendencias de la isla de Ischia, de la bellísima isla de Ischia, un paraíso que siempre recomiendo volver y al que fui ya 7 u 8 veces, afortunadamente. Mi viejo nació en ese paraíso, pero se vino en el año 51, en la posguerra. Pero él vino directamente a Lanús, no vino a Mar del Plata. Es raro este vínculo porque yo tengo mucho vínculo con los italianos en Mar del Plata y particularmente con los isquitanos en Mar del Plata, con los paisanos de mi viejo, pero en realidad mi papá, como la familia de mi papá, llegó a Lanús. Y desde Lanús se trasladó mi viejo en el año 68, junto con mi tío, para seguir con su actividad gastronómica. Había puesto pizzería en Lanús, tuvo fábrica de soda. Bueno, vino con lo que venía, porque ya cuando llegó a los 17 años desde Italia ya trabajaba él allí en la gastronomía, tanto que trabajó desde los 14 años hasta los 17, trabajó en la gastronomía del aliscafo, del barquito que va desde Nápoles hasta Ischia. Trabajó en la gastronomía de ese lugar y además su padre, mi abuelo, era pastelero. Así que, bueno, venía con la gastronomía, con eso vino a Mar del Plata, cuando yo tenía solo 2 años. Por eso, por supuesto, me considero marplatense, porque uno es de donde echa raíces. Me siento marplatense y un poco gitano, ¿no? Bastante gitano, más allá de que nací en Lanús. Vito, esa italianidad tan cercana, tan próxima, tan vívida como la estás narrando, ¿cómo sentís que ha influido o cómo atraviesa tu vida y tu cotidianeidad? La verdad que me atraviesa en todo, en las costumbres, en las formas, en los modos, por ahí en la forma de hablar, también cuando reacciono y me enojo. Ayer, por ejemplo, con algo del Consejo Deliberante me dijeron que me salió un poco el Tano de adentro, ¿no? Para decir algunas cosas. Sí, lo siento siempre, porque además no es un vínculo que después quedó disperso, sino que sigue permanente. Yo tengo contacto con mis primos en Italia, los voy a visitar. Mis primos y mis primas que están en Lanús y que quedaron allí. Es decir, es un vínculo permanente y además con los italianos en Mar del Plata, con los gitanos en particular. Tanto es así que fue, justamente lo decía, es una situación rara porque mi papá llegó a Lanús, pero después cuando vino a Mar del Plata se puso en contacto con sus paisanos de Forío y de Ischia, que vivían en el puerto, y se encontró prácticamente con parientes lejanos, con quienes todavía también tenemos vínculo, con los amalfitanos en Mar del Plata, con los Gozo, con distintos apellidos que tienen que ver con la isla de Ischia en particular y con Italia en general. ¿Por qué crees que, bueno, más allá del caso puntual de aquellos que nacieron en Italia y que tienen esa necesidad de volverse a unir con sus pares, pero ¿por qué crees que es importante para para los hijos de emigrados, para la descendencia, mantenerse unidos y trabajar en la preservación y en la continuidad de esa cultura y de esa historia italiana?
Es una linda pregunta. Uno lo siente por ahí por el legado de mi viejo, ¿no? Fíjate que mi papá, como se vino a Mar del Plata muy pronto, perdió un poco el acento que tienen todos los parientes que tenemos todavía en Lanús. Y cuando volvimos por primera vez a Italia, cuando mi papá volvió por primera vez a Italia en el año 82, 30 y pico años después de su ida, fuimos al Mundial de España y después nos fuimos a Ischia. Allí vivimos Italia campeón del mundo, en la isla de Ischia, en su tierra, celebramos Italia campeón del mundo. Pero antes pasamos por Roma y se encontró con una prima romana que no conocía, una prima de Roma, prima hermana, que no conocía. Y tanto su prima como su marido le decían a él que era romano, es decir, no le creían que era isquitano, que había nacido en Ischia, porque claro, como se vino a Mar del Plata y perdió el diálogo permanente con italianos, se le fue un poco el acento napolitano y le quedó el italiano puro. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones, pero el legado, mi papá, por supuesto que nos lo transmitía en las comidas, en las costumbres. Mi hermano todavía cocina como mi viejo. Yo no, lamentablemente no aprendí tanto, no aprendí prácticamente nada, pero cocina como mi viejo todo lo que tenga que ver con las comidas italianas típicas. Y cada vez que vuelvo a Ischia y a Nápoles, se me da una situación particular. Me siento en cualquier restaurante, o por supuesto en la casa de alguno de los familiares, y uno siente que está comiendo en casa. Es decir, siento los gustos, los olores, como si los hiciera mi vieja o mi viejo. Mi vieja es hija de italianos también, pero también con mucho arraigo con Italia. Entonces, la verdad es que cada vez que vuelvo allá es como que estoy comiendo en casa y como que me siento en casa en todo sentido. Vito, más allá de tu caso particular, tu historia, ¿cómo percibís que esa italianidad, esas sucesiones de migraciones de italianos que han llegado a Mar del Plata y a la zona, han construido en esta identidad local, bueno, tan joven y tan en formación que tenemos aquí en la ciudad de Mar del Plata? Para mí es un basamento fundamental en la construcción de Mar del Plata, la inmigración y específicamente la inmigración italiana. Tanto es así que hace muy poco también lo dije en el Consejo Deliberante en un homenaje a Astor Piazzolla. Se cumplen 100 años de Astor Piazzolla, un músico para el mundo. Y fíjate que el Adiós Nonino viene de los recuerdos de Astor en la casa de su abuelo enfrente al mar, su abuelo italiano en Mar del Plata. Bueno, de ahí todo lo que todos sabemos, venimos de los barcos. En Mar del Plata venimos realmente de los barcos y hay un vínculo permanente. Yo creo que significó muchísimo la italianidad en la construcción de Mar del Plata, así como la de otros inmigrantes, pero es una ciudad ya de por sí cosmopolita, que viene de los trenes y viene de los micros, porque también está hecha de inmigración interna, porque hay mucha gente que viene a Mar del Plata a veranear y después se enamora de Mar del Plata y se queda, o que se queda por trabajo, pero también nació de aquella inmigración inicial y gran parte por la inmigración italiana y particularmente de la zona de la que me siento, que soy yo, que es de Ischia y de Nápoles, porque todos sabemos que en el puerto hay una gran comunidad. Está la comunidad Campania, bueno, estoy en la asociación, y tengo un vínculo permanente con los italianos que tanto queremos, sobre todo en el puerto de Mar del Plata. Y el puerto es un motor de Mar del Plata, entonces si el puerto es un motor de Mar del Plata, bueno, Italia tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Bueno, justamente vos lo mencionaste, tenés mucha vinculación con asociaciones regionales de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Muchas de ellas tienen la problemática común de ir como envejeciendo, ¿no? De no tener el atractivo suficiente como para convocar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para darles vida y continuidad. ¿Cómo crees que se subsana ese desafío y cómo poder hacer para preservar esa cultura, esa identidad italiana en las nuevas generaciones que a lo mejor quedan 2 o 3 camadas más alejadas de ese italiano que vino a la ciudad de Mar del Plata? Y reconozco que es una deuda, por ahí hasta una autocrítica, me parece que los un poco más jóvenes o una generación intermedia y los más jóvenes deberíamos acercarnos más. Yo te digo que estoy en la Asociación Campania, pero la verdad,
cuántas veces pude colaborar, cuántas veces pude trabajar. Desde mi tarea en el periodismo, ahora como mi tarea en el Consejo Deliberante, no pude dedicarle mucho tiempo. Me acuerdo que me convocó el amigo que perdimos hace poco tiempo, Gianni Bótola, y no lo dudé en estar, pero la verdad que es poco lo que pude acompañar. Acompañé el año pasado junto a Fernanda Raberta en la Casa de Italia, en algunas cuestiones, en algunas necesidades que tenían, pero la verdad es que uno siente que los más jóvenes, generación intermedia y los más jóvenes, deberíamos acercarnos mucho más para mantener ese lazo, para que haya un legado, para que no quede anquilosado, para que haya una sucesión de generaciones, sí, es cierto. Por último, Vito, y para ya irte agradeciendo tu tiempo, ¿cómo sentís también que esa sangre que tenés en las venas con tanta italianidad influye en tu actual accionar político, en particular en tu trabajo en el Consejo Deliberante? Mira, influye para bien en los sentimientos, en lo que uno expresa, porque me parece que uno en lo que hace tiene que ser auténtico. Y en política, sobre todo, es muy importante ser auténtico. Me parece que eso, para llegar a nuestros pares, porque en realidad como en el Consejo Deliberante nosotros somos representantes de vecinas y vecinos, uno tiene que transmitir lo que es. Y para transmitir lo que es, la verdad es que yo no me tengo que guardar lo que tengo en la sangre, que es un profundo sentimiento por las cosas que nos duelen, por las injusticias, es decir, por la gente que menos tiene, incluso por la clase media que la pasa mal. Me parece que ese sentimiento uno lo tiene que sostener, y la verdad que eso se lo agradezco a la italianidad en general y a mi viejo en particular, ¿no? Que me lo transmitió esto de acercarse al otro, de estar siempre pendiente del otro y de la otra, de acompañar, de ser útil, ¿sí? Porque eso mi viejo también me lo transmitió, esto de no pasar por la vida sin un sentido y sin ayudar de la forma que sea posible. Elegí este camino de la política para ayudar ahora, como en 37 años de mi vida lo elegí a través de la comunicación, porque a través de la comunicación yo sentía también que me comunicaba con el otro y ayudaba desde distintas perspectivas. Bueno, siento ahora lo mismo desde el lugar en el Consejo Deliberante y tiene mucho que ver con la sangre italiana. Cuando lo expreso de forma vehemente, bien italiano, o cuando lo expreso un poco más tranquilo. De todos modos, siempre los sentimientos fluyen y tienen que ver con el origen, por supuesto. Vito Amalfitano, muchas gracias, muy amable, ha sido un gran gusto esta charla. Gracias, Hernán. El saludo para toda la gente de Italia, de América y para Bella Ciao. Gracias. Hasta pronto.